¿Cómo llevar una demanda, no, profesor? ¿Cuáles ¿Cómo? eran las principales funciones de una demanda? A ver, Moni, te platico. No demanda, no llevar una demanda porque la demanda es solo un instrumento, es un documento que sirve para que yo inicie un proceso. Más bien estábamos haciendo unas pláticas en torno al proceso ordinario civil. ¿Cómo vamos a tramitar o cuáles son las reglas del proceso ordinario civil? Y bueno, ahora sí hablábamos de varias cosas. ¿Se acuerdan? Hablamos de los requisitos de la demanda. Sí, ¿Y cuáles son esos requisitos de la demanda? ¿Alguien se acuerda? Les di un fundamento legal. No sé si tuvieron la oportunidad de revisarlo. Profesor, es lo que nos dijo, por ejemplo, de los nombres, que va el nombre de quién contra quién, ahora sí que se pone el juzgado en turno, los fundamentos, los hechos. Así en términos generales, sí. Creo que por ahí les comentaba que un escrito inicial de demanda, los requisitos de un escrito inicial de demanda, por lo menos en la legislación civil de la Ciudad de México, se mencionan en el artículo 255 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Ese es el precepto legal justamente que dice cuáles son los requisitos de una demanda. Y en términos generales, yo les podía comentar en la sesión anterior que primero vamos a hablar de un rubro. En el rubro se debe expresar el nombre, son los datos del juicio, que generalmente se ponen en mayúsculas y negritas arriba a la derecha en todos los escritos. Primero vamos a hablar del rubro. ¿Quiénes son las partes? ¿Quiénes son las partes involucradas? Y ya habíamos platicado que las partes son el actor y el demandado. El actor es la persona justamente que va a tratar de hacer valer un derecho en un proceso y el demandado será entonces la persona que va a tratar de oponerse o va a tratar de poner una atención frente a las acciones del actor. ¿Okay? Va a tratar de deducir sus derechos y va a tener intereses totalmente opuestos al actor. Entonces, ¿cómo iniciamos el rubro? Generalmente inicia con el apellido de la parte actora. Sánchez Gómez, ¿no? Vamos a ponerlo. Sánchez Gómez Ubaldo. Y después ponemos la locución latina VS, o significa versus. No lleva punto, ¿eh? Es así, VS. Eso significa versus. Versus es contra. Sánchez Gómez Ubaldo contra, y ahora sí, el nombre del demandado, pero este sí inicia por el nombre. Liliana Ábalos Robles. Y luego, técnicamente tendría que ir el número de expediente, el número de secretaría, pero como estamos platicando cómo hacer una demanda, todavía no, todavía no sabemos qué número de juzgados se nos va a asignar, todavía no sabemos qué secretaría, todavía no tenemos esos datos. Ya cuando los tengamos, el número de expediente y la secretaría van a formar parte del rubro. Ese es el rubro. Podemos entender entonces como el rubro estos datos de identificación propiamente del asunto. Y luego, ¿quién vamos a dirigir el escrito inicial de demanda en una primera instancia? La vez pasada poníamos un ejemplo. El ejemplo que estábamos platicando era justo de una acción reivindicatoria. Una acción reivindicatoria es una acción que sirve para que el actor recupere la posesión de un bien que le pertenece y que está en poder de otra persona. En pocas palabras, podemos pensar en una casa. Si yo me voy de viaje con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, cierro mi casa y regreso, y resulta que hay alguien más ocupando mi casa y me cambiaron las cerraduras, aparte de que es despojo y es penal, y no es que ambas vías se contrapongan entre sí, yo voy a tener la opción de demandar la desocupación inmediata del inmueble y la entrega de la posesión a mi favor a través de una famosa acción reivindicatoria.
Justamente sería así. Y bueno, entonces en el rubro yo todavía le puedo poner el tipo de juicio. Esta acción se plantea a través de el juicio ordinario civil. Le puedo poner juicio de acción reivindicatoria, juicio ordinario civil, acción reivindicatoria. Esto ya es de estilos. Pero en los datos de localización del expediente podemos poner la vía, el juicio, para que sea más fácil esta localización en el juzgado. La autoridad ante la cual la dirijo debe de ser un juez de carácter civil, porque la acción reivindicatoria es un tema de carácter civil, local. Entonces yo tengo que dirigir la demanda al juez de lo civil en turno. ¿Por qué en turno? Porque todavía no me asignan un juzgado. Juez de lo civil en turno en la Ciudad de México. Y ahora sí, vamos a comparecer. Va a comparecer el actor Juan Pérez Jolote, por mi propio derecho, en mi carácter de parte actora, tal y como lo acredito con el título de propiedad o con el primer testimonio del título de propiedad. Ponen los datos, que agrego el cuerpo del presente curso con la letra A. Ante usted respetuosamente comparezco y expongo lo siguiente. Y normalmente un servidor abre un capítulo que le denomino exordio. Un exordio son las consideraciones preliminares de un discurso. Y entonces abro un 1 romano, punto y Y vamos entonces a iniciar con los datos fundamentales o con los requisitos fundamentales que me establece el Código de Procedimientos Civiles para el caso de las demandas. Porque además no solamente los requisitos de la demanda vienen incorporados al artículo 255. Uno muy importante es el propio 112. El 112 me dice que debo de señalar un domicilio, puedo recibir notificaciones y que puedo autorizar a diversas personas para que me representen o para que puedan consultar el expediente en mi nombre. Entonces, el 1 romano, y todo de una manera muy clara, muy concreta, muy puntual, porque luego los juzgados de por sí no entienden, entonces hay que hacerlo lo más claro posible, lo más limpio, hagan un escrito limpio. Entonces, de acuerdo al 112, en un primer momento ustedes pueden señalar un domicilio, deberían de señalar un domicilio para oír y recibir notificaciones. De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en este acto señalo como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en tal. ¿Okay? Yo lo pongo por números y me gusta separarlo en lo personal de esta manera porque puede confundirse mucho el texto de una demanda si lo hacen de una manera distinta. Hay abogados que al momento de redactar una demanda escriben todo de corrido. No se me hace propio, no se me hace claro, no se me hace congruente. Es la opinión de un servidor, es personal totalmente. Ninguna ley, no hay ningún artículo del Código Civil que me obligue a ponerlo por números. Esto es estilo, repito, a mí me gusta hacerlo así por orden y por estructura. Hay abogados que ponen, ni siquiera le ponen el artículo, señalo como domicilio, el ubicado en la calle tal, y autorizando para oírlas. No sé por qué le ponen así, para oírlas qué. Entonces ponen una letanía que desde el punto de vista de un servidor no tiene como mucha estructura. Buenos días, Carlos, me comentas. Buenos días, docente, buenos días, compañeros. Gracias, Carlos, buen día. Bueno, entonces, por estructura, normalmente en el 1 romano solemos poner el domicilio para ir y recibir notificaciones. Podemos poner un número 2 romano. En el número 2 romano normalmente se indican cuáles serán los abogados autorizados. De acuerdo a lo dispuesto por el cuarto párrafo del artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, autoriza a los licenciados en Derecho, Luis Francisco Peña Sánchez, Diana Brito Ramírez, Melissa Marlene Males Castillo, Luciana Slinhash Quesada, y ahí pueden poner incluso, ahí se le pueden relacionar, si es que ustedes tienen registrada su cédula en la primera Secretaría del Pleno, pueden poner el número de registro, pueden poner algún dato adicional, y pueden poner además cuáles son las facultades y el alcance justamente de las acciones que podrán tener estos profesionistas para defenderlos en juicio. Obviamente estas facultades vienen implícitas en el propio Código de Procedimientos Civiles, en el propio artículo 112 y además en el propio artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal, que refiere los mandatos, las facultades que podemos delegarles a las personas, ¿ok? Entonces en el número 2 romano podemos poner o podemos insertar quiénes serán esas personas autorizadas. Habrá un 3 romano
Y en el 3 romano ustedes pueden designar a sus pasantes. Un fundamento en el séptimo párrafo del artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, autorizo a los estudiantes en Derecho, Carolina Tobar Sobalet, Andrés Gómez Castro, Virginia Rodríguez Castro, para el único efecto de oír y recibir notificaciones, incluso las de carácter personal, para recoger documentos, para imponerse en los autos. ¿Qué significa imponerse en los autos? ¿Alguien sabe? ¿Qué se les ocurre que sea imponerse en los autos? Lo que se les ocurra, no se preocupen. Es cuando se solicita, por ejemplo, la información respecto a los hechos o cualquier acción que vayan a realizar referente a la demanda o denuncia. Gracias, Diana. Imponerse en los autos significa poder consultar el expediente, nada más. Eso significa imponerse en los autos. Pero les estoy mencionando este lenguaje, estas acepciones, este caló jurídico, porque si ustedes de pronto van a juzgados, van a tribunales, este es el lenguaje con el cual ustedes podrían estar familiarizados. Si yo autorizo a un pasante en derecho, como lo podrían ser ustedes incluso, si fueran mis pasantes, les voy a autorizar para oír y recibir notificaciones. Eso significa que ustedes pueden ir al juzgado, van al área de la secretaría, llenan una papeleta, una hojita de papel poniendo los datos del juicio, el rubro, pueden pedir el expediente y se los tienen que prestar a ustedes. Pero mucho ojo, aunque sean pasantes en derecho y no sean abogados titulados, pueden darse por notificados personalmente de algún acto procedimental que esté ocurriendo en ese momento. Y si se dan por notificados, empiezan a correr los plazos. Y si no le avisan adecuadamente al abogado titular que está corriéndoles un plazo y fenece o se extingue ese plazo, pues adivinen qué va a pasar. Va a fenecer un derecho en contra del cliente, pues por no tener esta precaución. Por eso es que todo esto es muy delicado. ¿Ok? Esas son las facultades entonces que podrían hacer ustedes como pasantes. Consultar el expediente, recoger documentos. Lo que no pueden es recoger billetes de depósito, valores, salvo que les hayan dado esa facultad a través de un poder notarial. Eso no lo podrán hacer. Y pueden hacerlo en realidad. Pueden sacar citas con el actuario, pueden turnar el expediente, designárselo a algún funcionario para que haga un oficio, pueden hacer todo eso. Lo que no pueden hacer todavía es comparecer a las audiencias, firmar las promociones, que son los escritos, defender a los clientes en una audiencia pública, etcétera, etcétera. ¿Okay? Y me detengo aquí porque pues ustedes podrían estar ubicados perfectamente en un momento como esto. ¿Okay? Cuatro romano. Podemos hablar de un cuatro romano. Y en el cuatro romano generalmente podemos señalar cuál es la vía y cuál es la acción que estamos planteando. A través del presente escrito y a través de la acción reivindicatoria, vengo a demandar del señor Joel Pérez Sánchez la acción reivindicatoria, a través del juicio ordinario civil, vamos a decirlo así, y mediante la acción reivindicatoria vengo a demandar del señor Joel Pérez Sánchez el cumplimiento de las prestaciones que se señalarán más adelante. Y muy importante, porque además en el número 4 romano o en el numeral 4, lo que ustedes deben de señalar también es un domicilio para poder emplazar a la parte demandada. Si ustedes no señalan un domicilio para poder emplazar a la parte demandada, les van a prevenir su demanda. Ya les explicaré qué es eso. El juez les va a decir, a ver, te faltó este requisito, tienes 5 días para cumplirlo porque si no te desecho tu demanda. Esto va a poder pasar. ¿Alguien que sabe qué es emplazar? Creo que ya lo hablamos de clase pasada. ¿Qué es esto de emplazar? ¿Qué significa emplazar? ¿Fijar una fecha o un término? Ok. Emplazar significa llamar a juicio, al contrario, al demandado. Vulgarmente lo diríamos, la notificación de la demanda al demandado. Cuando el juzgado, a través del actuario o del notificador en otros estados, le toca la puerta al demandado. Oye, Juan Pérez, vengo del juzgado 45º de lo civil de la Ciudad de México. Te demandaron. Recíbeme el documento. No quiero. Si no me quieres firmar, perfecto. Ante una negativa te puedo notificar por adhesión y entonces dejan pegado con Direx ahí en la puerta la demanda con sus traslados. Ese acto donde ustedes
solicitan que se le notifique al contrario la demanda, lo tiene que hacer el juzgado, porque además el actuario tiene fe pública, solamente él podría decir en qué términos y de qué forma se le notificó la demanda al demandado. Es muy grave esto, o bueno, es muy delicado, porque si no se notifica con ciertas formalidades, se puede anular el emplazamiento, ese llamamiento a juicio. Y si ustedes ya van muy adelantados, incluso a pesar de que ya se haya dictado sentencia y el emplazamiento estuvo mal y nunca llamaron adecuadamente al demandado a juicio, si el demandado nunca compareció a juicio, pues les plantea un amparo indirecto para anular todas las actuaciones. Si anulan el emplazamiento, anulan todo lo que viene para adelante, aunque ya tengan una sentencia a favor. Muy delicado esto, entonces hay que ser precavidos con esto del emplazamiento. Bueno, después del cuarto romano, después de haber señalado la vía que a través del cuerpo del presente curso o en el presente escrito, a través de la acción reivindicatoria en la vía ordinaria civil, vengo a demandar de fulanito, quien puede ser emplazado en el siguiente domicilio, en las prestaciones que se indicará más adelante. Y entonces señalan su domicilio, señalan el domicilio para emplazar y tendrían que abrir un quinto capítulo, que es el capítulo de prestaciones. ¿Qué son las prestaciones? Esto sí es muy importante. ¿Qué se les ocurre? Lo que se va a requerir, lo que se va a pedir. Sí, por supuesto, es correcto. Demandar significa pedir, solicitar. Si yo no pude arreglar un conflicto con un tercero, si por ejemplo una persona me debe 500,000 pesos, yo intenté cobrarle por mis medios, yo intenté hablarle por teléfono, yo intenté ir a su domicilio, le mandé mensajes de una manera propia, autocompositiva, podríamos llamarlo, intenté dirimir esta controversia y no pude. Como yo no pude, entonces voy a tener que acudir a un tercero, método heterocompositivo de solución de conflictos, la tutela jurisdiccional. Entonces el juez, oye juez, por tu conducto, tú que si eres autoridad, voy a demandar, voy a pedir del demandado esto que te voy a comentar a continuación. Hácelo saber. Vamos a tramitar o a ventilar el pleito en tu juzgado. Te vamos a exhibir pruebas para ver quién tiene el mejor derecho. Pero tiene que ser ante la autoridad competente. Entonces, todo el capítulo de prestaciones va a ser concretamente lo que yo pretendo obtener del contrario, es correcto. Y entonces habrá un capítulo de prestaciones. En este acto solicito las siguientes prestaciones. Un horábigo, si quieren, ¿no? El pago de la cantidad de 600,000 pesos moneda nacional. 2 arábigo, el pago de los intereses al tipo legal, si es que no se estipuló algún interés. Número 3 romano, algunos hasta el pago del impuesto solicitan y en algunos casos se los conceden. No es que sea lo ortodoxo, pero en algunos casos puede ser así. Lo normal es que al final, en un numeral 3 arábico, puede ser, ustedes pueden solicitar también los gastos y costas en juicio, el pago de los gastos y costas, es decir, todo lo que ustedes van a erogar durante el proceso. Ya terminado el capítulo de prestaciones, ahora sí, podemos hablar de un numeral 6 romano. Todo lo anterior lo sustento con base en los siguientes hechos. Y esto ya lo habíamos comentado en la sesión anterior, esto es importantísimo. Cuando ustedes vayan a hacer una narrativa de hechos, sean concretos, jóvenes, son abogados, no son otra cosa. Ustedes tienen que saber narrar, tienen que saber hablar, tienen que saber hacer retórica. Y hay cosas que de pronto los clientes nos pueden indicar y además pueden obstinarse en que aparezca en el escrito inicial de demanda, pero ustedes son los abogados. Muchas veces esas cosas no son relevantes en la litis. Los juzgados familiares están saturados de asunto por esta situación. Es que quiero hacer del conocimiento de su señoría que el día 29 de marzo la señorita fue encontrada fuera de un establecimiento con otro hombre. Bueno, eso no le interesa al juez. Al juez le interesa que le cuentes de manera consecuente la narrativa, de una manera concreta, jurídica, técnica. Si ustedes van a plantear una demanda de divorcio, no tienen que explicar la historia de amor al juez, por supuesto que no. Basta con que sean concretos. ¿Cuáles son los supuestos? Que el matrimonio se haya celebrado en la Ciudad de México, que estén casados, que tengan que ese matrimonio se encuentre vigente de 1 año para arriba, 1 año más. Y además basta con que alguno de los cónyuges lo solicite.
Esos son los supuestos. No tienen que ser 15 hojas de hechos en un divorcio. Si hay menores, lo señalan, exhiben actas. Propongo esto. No le tienen que contar al juez historias macabras, porque entonces lo único que van a provocar es que el juzgador ni siquiera lea su escrito. Y bueno, esto ya son puntos que se restan durante el proceso. Entonces traten de ser consecuentes. En el escrito inicial de demanda, creo que ya lo habíamos mencionado en la sesión anterior, no, sobre todo en este proceso, en esta vía, proceso ordinario civil, no se van a exhibir ni se van a ofrecer pruebas. Ojo, en el proceso ordinario civil no es el momento procedimental oportuno, no tienen que ofrecer pruebas en el escrito inicial. Es muy importante esto. Lo que sí tienen que hacer es anunciar, porque así lo dice la propia ley, anunciar solamente 2 pruebas, ya que estamos hablando de pruebas, y esto es materia propiamente ahora sí de nuestra asignatura. Solo hay 2 pruebas que ustedes tendrían que anunciar. Creo que ya lo habíamos hablado incluso. Los testigos, la prueba testimonial. Ustedes tienen que relacionar desde el escrito inicial de demanda la existencia de algún testigo. Y tienen que relacionarlo con los hechos. Todo lo anterior, todo lo que acabo de narrar, le consta a los señores tal y tal, quienes tienen su domicilio en tal lugar. Porque además tienen que señalar el domicilio de los testigos. Y nada más. No tienen que exhibir preguntas, no tienen que decir que los van a exhibir en tu procedimiento. No, basta con que relacionen los nombres y con que dejen claramente precisado que a estas personas les constan los hechos. Todo lo anterior le consta a los señores tal y tal, quienes tienen su domicilio en tal lugar. Punto. Ya anunciaron la prueba testimonial. ¿Qué otra prueba se anuncia? Lo que ustedes conocen vulgarmente como la prueba documental. No se llama así. Se llama prueba instrumental. Los tipos de instrumentos. Los instrumentos públicos y los instrumentos privados. ¿Un pagaré qué es? ¿Una prueba instrumental pública o una prueba instrumental privada? Privada, ¿no, profesor? Porque nada más es de 2 personas. Es privada, pero no porque sea de 2 personas, sino porque el documento no fue suscrito y no fue emitido y no tiene rasgos de autenticidad de alguna autoridad embestida por el Estado para tal efecto. El pagaré lo suscribieron los particulares, no lo firmó el notario, no es una sentencia en copia certificada, no son unos medios preparatorios en copia certificada. Este tipo de documentos suscritos por los particulares son privados, no son públicos. ¿Cuál será entonces una prueba instrumental privada? Un ejemplo. ¿Una medida cautelar o algo así? No, un documento que sea público. ¿Un acta de nacimiento? ¿Sí? Lo que nos da el registro civil no es el acta de nacimiento, nos da una copia certificada del acta de nacimiento, porque el documento original, como ya lo deben de saber, se encuentra inserto en los libros y en las constancias del registro civil, unos libros grandotes. Lo que hace el registro civil es sacar una copia y certificarla, establecer a través de una leyenda que el documento concuerda exactamente con el original, suscrito y firmado por un funcionario público. Ya está suscrito por un funcionario público. Eso sí es un instrumento público. Un testimonio notarial, por supuesto que lo es. Un estado de cuenta bancario, ¿qué es? ¿Instrumental público o privado? Privada, ¿no? Por supuesto. Los bancos son instituciones. Sí, son personas morales, son instituciones de crédito, pero son personas morales. Las personas morales son particulares. Si es expedido por un banco, pues por supuesto que será un instrumento privado, es correcto. Estos son las únicas 2 pruebas, tanto la testimonial como la instrumental, que se deben anunciar desde el escrito inicial de demanda. Ojo, solamente hay 3 momentos, por regla general, en los cuales se pueden exhibir documentos o instrumentos. La demanda, en la contestación a la demanda y en el desahogo de vista a las excepciones y defensas. Es como una contrarréplica a la contestación a la demanda. Solo en esos 3 momentos es posible exhibir documentos, no más.
Hay dos excepciones que más adelante les voy a platicar, las famosas pruebas supervenientes. Pero por la general, si ustedes no exhiben estos instrumentos y no los relacionan, porque además los tienen que relacionar en el escrito inicial de demanda, ya no van a tener otro momento procedimental para hacerlo, ¿eh? Muy importante. Híjole, es que se me planteé el divorcio y se me olvidó exhibir el acta de matrimonio. Pues, ¿cómo los van a divorciar si ni siquiera están acreditando la existencia del matrimonio? Es muy ilógico. Y ahí, si el juez se ve buena onda, los va a prevenir. Se previene el promovente para que en el plazo del 5 días se exhiba el acta. Si no lo hace, se tendrá por no interpuesta su demanda. O de plano hay jueces que les dicen, se tiene por desechar la demanda. No me acompañaste ni me exhibiste el documento base de tu acción. Entonces esto es muy importante. Solo estas dos pruebas se anuncian, la testimonial y los instrumentos públicos y privados. ¿Alguna duda en torno a esto que estoy comentando? Roberto Carlos, al uso de la voz. Esto que nos estaba orientando aplica para las dos formas, para el tema civil y penal. No, estoy hablando del proceso ordinario civil. Ok. En la sesión anterior comentábamos justamente para poder tomar un poco de campo, para poder empezar a hablar de la prueba pericial, empezamos a hablar de derecho procedimental. Y bueno, algunas compañeras tenían duda en torno a estos procesos porque había algunas dudas. Entonces, para poder abordar propiamente todo el tema de la teoría de la prueba, tenemos que hablar de teoría del proceso, de derecho procedimental, y a manera de ejemplo, estamos poniendo un caso que se tramite en esta vía, en la vía ordinaria civil. Entonces, estoy hablando del caso específicamente ordinario civil, ¿ok? En materia penal, recuerden que los particulares no somos los que demandamos. Los particulares lo único que hacemos es plantear una denuncia o querella ante la autoridad investigadora. Yo presumo que se cometió un delito en mi contra, en mi perjuicio, y voy a hacerlo del conocimiento de la autoridad competente a través de una denuncia o de una querella. Y la autoridad investigadora, llámese Fiscalía, llámese Ministerio Público, tendrá la obligación de recabar instrumentos de prueba. No hay un solo momento específicamente diseñado en esta etapa de investigación para exhibir documentos. Puedes exhibir instrumentos públicos o privados conforme vaya avanzando la investigación. Si se judicializa la carpeta en el futuro, pues bueno, los pasos y la mecánica del proceso penal actual es totalmente diferente. No podemos dejar en estado de indefensión nunca a ninguna de las partes en el proceso penal. Tiene muchas facultades el juez de control en un primer momento, el juez, que es otro juez además, el juez que va a tramitar esta etapa ya propiamente el juicio, la parte del juicio. Entonces, si a criterio del juzgador pudieran solicitarse como medios de convicción o evidencias, porque aquí en penal ni siquiera hablamos de pruebas, hablamos de evidencias de acuerdo a la doctrina, si a juicio del juzgador es necesario, pues tendremos que hacerlo. En penal lo más importante va a ser nunca dejar en estado de indefensión a las partes y además producir total y absoluta convicción. Y el juez tendrá las facultades de pedir cualquier elemento cuando lo estime pertinente con tal de que se produzca en la convicción. No sé si respondí más o menos la duda, Roberto. Magnífico y excelente, porque eso es lo que nos hace evolucionar en el tema de ahorita del procesal penal. Porque sí, yo no tenía claro esa parte de que, por ejemplo, para pruebas es en civil, como penales, evidencias, lo que nos acaba de decir ahorita usted. Okay. Muchas gracias. Claro, Roberto, gracias. Continuamos entonces con este ejemplo de la demanda. Y bueno, después de los hechos, entonces tendremos que abrir un nuevo capítulo. Ya no sé en qué numeral nos quedamos. Me parece que es 7. Vamos a hablar de un 7 romano. En un 7 romano, como no vamos a ofrecer pruebas, podemos hablar de un capítulo de derecho. También lo indicamos en la sesión anterior. En la sesión de derecho vamos a establecer o vamos a señalar cuáles son los fundamentos aplicables al caso concreto. O sea, cuáles son los artículos que se aplican al caso concreto. Y puede haber, más bien, no puede. Hay dos vertientes aquí. Por lo que se refiere al fondo y por lo que se refiere a la forma. El fondo equivale al derecho sustantivo. El código o este conjunto de reglas que define
conceptos que nos explican qué son las instituciones. Un código sustantivo, un código de fondo puede ser el Código Civil. El Código Civil nos explica qué es un divorcio, nos explica qué es la guardia y custodia, qué es una pensión alimenticia, quiénes pueden pedirla. Lo que no nos explica el Código Civil es cómo tramitarlo, cómo llevar a cabo un proceso para poder pedir alimentos. Esas son las reglas o las normas de forma o derecho adjetivo. Un código adjetivo puede ser el Código Nacional de Procedimientos Penales, puede ser el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. En materia laboral y en materia mercantil, tanto el fondo como la forma se refieren a una misma ley, Código de Comercio, Ley Federal del Trabajo. ¿Okay? Y entonces ustedes pondrán los artículos aplicables. En cuanto a la forma, estos artículos. En cuanto al fondo, tales artículos son aplicables. Si fuese un proceso del orden familiar, pueden incluso pedir providencias precautorias. Separación de cuerpos, guardia y custodia provisional, pensión provisional, etcétera. Pero no estamos en esos supuestos. Estamos hablando de una acción reivindicatoria. Después de hablar del derecho, después de exponer el derecho aplicable, porque incluso ustedes podrían citar algún criterio de la Corte, alguna tesis aislada, alguna tesis de jurisprudencia. La tesis de jurisprudencia es obligatoria, la tesis aislada no. Lo pueden exponer, lo pueden fundamentar con base en ello, por supuesto que sí. Y después de la parte de fundamentación, viene la última parte, que son los petitorios. Por lo anteriormente expuesto, usted se juez atentamente, pido se sirva. Primero, sirva tenerme por presentado en los términos expuestos en el cuerpo del presente curso, substanciando en la vía y en la forma propuestas la presente acción reivindicatoria. Segundo, se sirva a emplazar a la parte demandada en el domicilio que esté señalado para tal efecto y le corra copia de traslado para que pueda deducir sus derechos como mejor lo estime conveniente. Tercero, se sirva a tener por anunciadas las pruebas a que hago referencia en el cuerpo del presente curso. Cuarto, si quieren, pueden hacerlo. Se sirva a tener por señalado el domicilio y por autorizados a los profesionales que se indican en los términos que se precisan. Siguiente, en el momento procedimental oportuno se sirve a dictar una sentencia definitiva que favorezca los intereses del suscrito. Protesto lo necesario, Ciudad de México, la fecha, su nombre y firma. Esto de la firma, más bien, esto de la fecha, no necesariamente tiene que coincidir la fecha en que ustedes hicieron el escrito con la fecha en que lo promueven o en que lo depositan, que la manera correcta es de promoverlo en el juzgado. A lo mejor su escrito dice, no sé, 15 de marzo. Y lo promueve el 30 de marzo, y el 30 de marzo, al promoverlo ese día, el sello de la oficialidad de partes va a tener ese día. No pasa nada, no hay ningún problema. El protesto lo necesario es como una manera de decirle a la autoridad que se están conduciendo con verdad, con diligencia, que están diciendo la verdad. Te lo prometo, te lo juro que sí es verdad. Podríamos pensar los abogados en épocas ancestrales que esta protesta era un acto simplemente protocolario. Sin embargo, no lo es así. Ya hay criterios, sobre todo en materia de amparo, donde los propios jueces de distrito y algunos colegiados se han dado la labor de desechar algunas promociones planteadas por los quejosos por el simple hecho de no contener expresamente una protesta de decir verdad. Esto se puede dar, entonces, incluso hay criterios de la Corte que refieren esto, sean muy precavidos al momento de protestar, de hacer alguna protesta de decir verdad. Sí. Para evitar dudas, para evitar problemas en el futuro, se recomienda que hagan esta protesta. ¿Ok? Firman su escrito y ya. Esos son los requisitos entonces que estoy recordándoles, que les estoy remembrando en torno a un escrito inicial de demanda. Ahora sí, vamos a hablar del proceso ordinario civil. En la sesión anterior, justamente les comentaba que antes de promover, de plantear, de substanciar un juicio, podemos preparar algunas pruebas a través de unas diligencias conocidas como los medios preparatorios a juicio. Yo puedo preparar una confesión previa a juicio. Yo puedo preparar una declaración, la declaración de algún testigo previa a juicio. Ojo, jóvenes, la manera correcta, porque la lexicología jurídica es muy claro, así como no se dice procesal, se dice procedimental. Lo siento, recuerden las reglas de la lexicología jurídica, no existen las testigas, eso no existe, son testigos, y se refiere esta palabra, el adjetivo testigos, refiriéndonos al varón y a la mujer.
no hay testigas para que no lo hagan de esta manera, porque lo están redactando de manera incorrecta, ¿ok? Entonces, se puede preparar la confesión, se puede preparar la declaración de algún testigo. Los testigos declaran, ¿ok? No atestiguan. Esa es una palabra pésima y rudimentariamente utilizada. No sé por qué lo hacen. Los testigos no atestiguan. Esta palabra no existe. Los testigos declaran, van a rendir una declaración. Vamos a hablar con propiedad y como abogados, ¿ok? Entonces, estas pruebas yo les podía comentar, o les había comentado, que se preparan a través de los medios preparatorios a juicio, ¿ok? Si ya terminé, que no me voy a atender en los medios preparatorios, porque eso ya lo platicamos en la sesión anterior. Los que no lo hayan visto, la sesión está grabada en el canal que ya saben, ¿ok? Entonces, una vez que ya hayan preparado, que no en todos los casos se tiene que preparar una prueba o un juicio. Si ustedes ya terminaron sus medios preparatorios, al final solicitarán una copia certificada de las diligencias, hacen un pago de derechos y finalmente les entregarán sus copias. Ahora sí, elaboran su escrito inicial de demanda, exhiben todos sus documentos y a ver, una pregunta técnica. ¿Cuántas copias tengo que obtener o tengo que sacar del escrito inicial de demanda? Pregunta. ¿Cuántas creen? Como 3, Dick, ¿Por qué 3? porque es la que se promueve al que estoy demandando, la que se queda en el expediente y la que me quedo yo. Ok, tiene un poco de lógica esto que estás comentando. Uno, mi original, por supuesto. Voy a promover el original y entonces esa será mi primera copia. La original va suscrita o va firmada originalmente. Voy a imprimir una segunda copia que hará las veces de mi acuse de recibo, por supuesto. Y habrá una tercera copia que se le conoce como copia de traslado. Si aquí estamos hablando de un solo demandado, al momento en que lo emplacen a juicio o al momento de que lo notifiquen la demanda, el actuario o el notificador le tiene que correr una copia de traslado al demandado. ¿Qué significa esto? Le tiene que dar una copia de la demanda que yo mismo tengo que exhibir en mi escrito inicial de demanda. Imagínense qué catástrofe. Si yo demando a una persona y no le corren el traslado, si el demandado no tiene el traslado en su mano, ¿cómo va a contestar la demanda? ¿Cómo va a saber qué le estoy pidiendo en juicio? ¿Cómo va a saber cómo objetar o cómo atacar los documentos que exhibí? No lo puede saber, lo dejaríamos en estado de indefensión. Por no exhibir una copia de traslado se puede anular un emplazamiento, es muy delicado esto. Entonces, es más, si no exhibo copia de traslado ni siquiera me van a admitir la demanda. Y yo tengo que exhibir de todos los escritos que promuevan el tribunal siempre una copia de traslado hasta en tanto no se emplaza el demandado. El demandado se tiene que enterar de todo lo que pasó en el proceso hasta el momento en el que se ha emplazado a juicio. Una vez que fuiste emplazado a juicio, ya es tu obligación acudir al juzgado y ya tú sabrás. Pero conforme a las reglas del derecho, podemos entender que el demandado no tiene oportunidad de saber qué fue lo que pasó en el proceso hasta que es emplazado. Justo esa es la razón por virtud de la cual se tienen que exhibir copias de traslado de todo lo que hablábamos hasta antes del emplazamiento. ¿Ok? Bueno. Luego entonces, yo exhibiré tantas copias de traslado como demandados haya. Si son 5 demandados, pues voy a exhibir 5 copias de traslado, más mi acuse, más mi original, ya serían 7 copias. Si son 4 demandados, son 4 copias de traslado, para que se puedan defender los 4 codemandados, mi original y mi acuse. Ya serían 4 más una, que serían 6 copias de traslado, 6 copias las que tendré que obtener de mi escrito inicial. ¿Está claro esto que estoy comentando? Bueno, parece que sí. Ahora sí, tengo mi escrito inicial de una demanda ordinaria civil en la Ciudad de México. ¿A dónde voy? ¿Cómo le hago? ¿Dónde la promuevo? ¿Alguien sabe? Lo que se les ocurre, no importa.
con un juez. ¿Pero dónde? Exactamente. En los juzgados En de los los juzgados civiles. civiles. Sí, tenemos que ir al juzgado civil, por supuesto que sí. ¿Y a qué juzgado voy? Pues no sé. Evidentemente no puedo ir a ningún juzgado, todavía no me asignan un juzgado. Tengo que ir a un lugar que se llama Oficialía de Partes Común, por supuesto. Ahí en la Oficialía de Partes Común van a admitir todos los escritos iniciales, le van a dar trámite. Ya con estas modalidades pandémicas, lo que uno tiene que hacer es sacar una cita por internet. Les generan un código QRL, les dan una cita. Y el día de la cita tienen que ir al lugar donde les indique, porque ya hay varios lugares. En el caso de la materia civil antes, pues era específicamente en Niños Héroes y había una sola oficina de partes. Ya no. Ya hay otro edificio, ya hay no sé cuántos accesos y entonces tienen que ser muy cuidadosos. El día jueves, tal de 5 de abril a las 12 del día en el acceso 5 y tienen que estar ahí presentes en ese momento. Si pierden la cita, pues ya tendrán que generar otra. Y les van a recibir su escrito inicial, les van a dar su acuse de recibo con su código QRL y en el reverso de la primera hoja del acuse, ahí van a venir por fin los datos. Te asignaron el juzgado 34 de lo civil de la Ciudad de México. Promoviste tu escrito inicial el día jueves 31 de marzo de 2022 a las 11:52 de la mañana. Tu número de expediente es el 1152 del 2022. Con esos datos, ustedes ya pueden monitorear, ya pueden revisar perfectamente su asunto o su proceso en el juzgado. Ya saben que tienen que estar al pendiente de las publicaciones, porque diario se publica el boletín judicial en el Poder Judicial Local aquí en México. Como saben, cuando ya le den contestación a su trámite. Justo así, tiene que consultar este diario, porque es un diario, que se llama Boletín Judicial. Ese se publica de lunes a viernes, todos los días hábiles se publica el Boletín Judicial. Y viene por juzgados y por materias. Juzgado de lo civil, y se van al 34. Voy a revisar el boletín de hoy. Y revisan el número de expediente. Si su asunto no se ha publicado, pues todavía no hay nada. Que se están tardando horrores, además. Si ese asunto ya se publicó, pues ese día ustedes pueden ir al juzgado, a la secretaría, a un área que se llama secretaría, a llenar una hojita que se llama papeleta, dejan su IFE, les pedirán que se identifiquen y pueden pedir en consecuencia, ahora sí, el expediente. Les van a dar su expediente, lo abren como si fuese un libro y se van a dar cuenta que ya está glosado su escrito inicial lleno de sellos y rayones y después viene un acuerdo, una resolución. Las resoluciones que pueden emitir los juzgadores pueden ser autos, pueden ser decretos, pueden ser autos provisionales, autos definitivos, pueden ser sentencias, ¿ok? Se les llama acuerdos. ¿Qué me acordaron? ¿Qué me respondió el juez? Y entonces, ahora sí, empezamos. Se me da cuenta de lo que les resolvió el juez. ¿Qué les dijo el juez con relación a la presentación de su escrito inicial de demanda? Y entonces puede haber solamente 3 opciones. Solo estas 3, no más. Su demanda pudo haber sido admitida a trámite. Si todo estuvo perfecto, en ese momento les van a admitir a trámite su demanda. Se tiene por presentado el C al ciudadano fulano de tal. Se tiene por presentar la presente demanda en la vía y forma propuestas con fundamento de acuerdo a lo estipulado o de acuerdo a lo dispuesto por los artículos tal del Código Sustantivo del Código Adjetivo Civil para esta localidad. Este tiempo presentado y demandando en la vía ordinaria civil, la acción reivindicatoria, demandando del señor tal, se ordena que se emplace la parte demandada para que en el término de 9 días hábiles responda a su demanda y oponga excepciones y defensas. Se apercibe también la parte demandada para que señale un domicilio dentro de la presente circunscripción para hoy recibir notificaciones. Si no contesta la demanda en el término antes mencionado, entonces se tendrá por confeso en sentido negativo, es decir, todas las cosas que el actor dijo se tienen presuntamente a favor del demandado. Te voy a dar chance de que si el demandado no contesta, hagamos de cuenta que dijo que sí por no haber contestado a la demanda. Eso no significa que ya hayan ganado el pleito, por supuesto que no. Sí, ya tienen un gran porcentaje y un gran índice
de perder un asunto a las personas que no contestan la demanda. Ya también lo habíamos mencionado, pero no significa que ya la hayan perdido, ¿eh? Si yo como actor no acredito mis acciones o mis extremos en juicio, entonces pues también voy a perder, y eso es muy importante que ustedes lo tomen en consideración. Bueno, si no emite mi demanda, enhorabuena. ¿Qué otra opción hay? Prevención, me pueden prevenir. Si su demanda fue obscura, irregular, o hay alguna situación que a juicio del propio juzgador necesitamos acreditar, aclarar o subsanar, me van a dar un plazo. Se apercibe o se previene a la parte actora para que en el término de 5 días hábiles subsane lo siguiente: que aclare en sus hechos 1 y 2 la manera en que dice que fue destituido de la posesión de su casa, toda vez que es obscuro e irregular. Que exhiba el documento que se refiere en el hecho 2, porque no lo exhibió. Que aclare de dónde obtuvo la cantidad que dice que vale su inmueble y exhiba un documento idóneo para tal efecto. Lo que sea, ¿no? Pueden prevenirme. Si yo en el término planteado en estos 5 días hábiles subsano, desahogo mi prevención conforme a derecho, en tiempo y forma, en el plazo de 5 días y de la manera en que me dijo el juzgado, la consecuencia directa, volvemos a lo mismo, será la admisión de la demanda. Si no lo hago en tiempo y forma, si no la contesto lejos o más allá de esos 5 días, o después de los 5 días, o la contesto mal, a pesar de haberla contestado en esos 5 días, si desahogo estas prevenciones de una manera equivocada, aunque esté en plazo, ¿qué va a pasar? Automáticamente me van a desechar mi demanda. Me la van a desechar, desechamiento expreso. ¿Ok? Y eso nos lleva a la tercera opción. Mi demanda puede ser admitida, puede ser prevenida, o puede ser, como acabo de mencionar, desechada. Puede ser que ni siquiera me prevengan. Estuvo mal planteada o es tan notoriamente improcedente que el juez inmediatamente me desechó la demanda. Estas son las 3 posibilidades que hay después de que ustedes hayan promovido un escrito inicial de demanda. ¿Me van entendiendo? ¿Sí los voy llevando de la mano? ¿Estoy siendo confuso? ¿Estoy hablando de manera muy técnica? ¿Tienen alguna duda o no? Es importante, porque si no, no podemos hablar de lo que sigue. ¿Sí me los voy llevando de la mano o no? Sí, con una excepción, Lick. ¿Puedo comentar? Sí, adelante, por supuesto. Gracias. Hay algunas cuestiones técnicas que aún no se nos es familiar y solicitaría de la manera atenta de que nos pueda recomendar algún libro o algún diccionario donde se pueda tener esta terminología. Por supuesto. Buena Por favor. Por supuesto. Buena intervención. Para hablar de teoría general del proceso, ya se los había comentado, les voy a recomendar un libro que se llama justo así, Teoría General del Proceso, de editorial Oxford, de un autor clásico de los clásicos, se llama Cipriano Gómez Lara. Esto sería importante que ustedes lo consideren. Es el primer curso de Derecho Procedimental. No estabas en la sesión anterior, Roberto, pero les estaba comentando a las compañeras que estoy muy inquieto porque ahorita estamos hablando de un curso que refiere tratar temas específicamente abocados a la materia pericial. Pero yo no puedo hablar de la materia pericial si ustedes ni siquiera conocen las reglas fundamentales de los procesos. Ya atravesaron por esas materias, teoría del proceso civil, mercantil, administrativo, todo esto. Y otra más, creo que por ahí tuvieron. Y entonces me doy cuenta de que hay muchas inquietudes, de que hay muchos conceptos que no conocen y deberían conocer. Por eso es que estoy retomando desde el principio toda esta parte. Porque yo no puedo hablar de una prueba pericial ni de cuestiones inherentes a ellos si ustedes no conocen. Justo por eso me estoy retrotrayendo. Entonces, este libro que les estoy recomendando es justo el libro cabecera del primer curso de Derecho Procedimental que ustedes deberían de estudiar o de haber estudiado en la licenciatura. Si ustedes quieren estudiar estas reglas en torno al proceso ordinario civil, pues la mejor bibliografía, evidentemente, o donde se insertan o se refieren estas reglas que les estoy comentando, es ni más ni menos
el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Digo para el Distrito Federal porque no le han cambiado el apellido, a pesar de que ya estamos en la Ciudad de México. Ahora, les voy a recomendar, que eso que dices es muy, muy sano, les voy a recomendar un diccionario jurídico. Todos aquellos términos, estos palabras tan técnicas que ustedes no pueden comprender porque no las vieron, si quieren consultarlas, les voy a recomendar un diccionario jurídico, así se llama, Diccionario Jurídico, de Editorial Porrúa. El autor es Rafael de Pinavara. Lo pueden encontrar en cualquier librería respetable, Porrúa, Sótano, Gandhi, etcétera. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Alguien tiene otra duda en torno a esto de la bibliografía? ¿Alguna otra cosa que no haya entendido? ¿Algún término que no entendieron y necesite ser explicado? ¿Algo más? Liso y llano, Lick. Ok. Bueno, jóvenes, son las 12:01. Nos vemos, por favor, a las 12:11. ¿Por esta misma liga o va a mandar otra liga? Aquí mismo. Muy bien. Desconecto. Solamente pongo silencio y adelante. Gracias. Ok.